Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hola, así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y hoy es sábado, 30 de agosto del 2025 y nos presentamos. Hola a todos, mi nombre es Lilian, soy esposa de Miguel Ángel. Y yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian, como siempre les decimos. Y seguimos en la fiesta de Santa Rosa de Lima, porque ya el día litúrgico ya fue durante la semana, ¿no es cierto? Creo que fue el día 23. Pero algunas personas siguen festejando el 30. ¿Por qué? Porque en la liturgia antes el festejo era el día 30. Simplemente porque se le había asignado esa fecha a Santa Rosa y a partir del Concilio Vaticano II en el año 69 se modificó eso. Así que en el nuevo santoral, digámoslo así, creo que es el día 23 el festejo. Así que las rosas vienen festejando desde el 23 al 30. Y el clima viene ayudando también a recordar. Acordarnos de la tormenta de Santa Rosa. Sí. Busquen ese milagro. Claro que sí, que hubo agua en internet. A ver por qué. ¿Por qué la famosa tormenta de Santa Rosa? Los invitamos a que hagan esa búsqueda. Bueno. ¿Y hacemos los saluditos? No, perdón, me estaba olvidando que este programa se emite por nuestro canal de YouTube de la Católica Argentina, a quien nuevamente los invitamos a que se suscriban, le pongan un me gusta, un like, y toquen la campanita para poder recibir las notificaciones. Y hagan algún tipo de comentario, porque así se mueven los famosos algoritmos, así le dan movilidad al canal. Así que les damos las gracias desde ya a todos ustedes. Y también se emite por la radio, por la FM parroquial, la 105.1 MHz, radio perteneciente al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, cuya planta transmisora se encuentra en la parroquia María Madre del Redentor, en el barrio de Valvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y mandamos saluditos a todos los programas porque en esta semana estuvo el Día de la Radio. El Día de la Radio, sí. Radio Argentina, entonces saludamos a todos los programas. A todos los equipos de radio de la FM parroquial. Al principio con el padre, con distintos sacerdotes y párrocos, han dado movimiento a esta vida que es
la evangelización a través de la radio. El sacerdote que originó la FM parroquial, el padre Pichel, José María Pichel, creo que es el nombre correcto. Y él es sacerdote, la verdad. Y hoy continuó su labor el padre Ricardo Daniel León. Bendecido tiempo de lleva tantos años, ¿no?, claro, a cargo de la parroquia y de la radio. Luchando, perseverando, haciendo realmente malabares a veces con las pruebas de la vida, que cuesta a veces la radio, ¿no? Sin embargo, con el apoyo, como siempre se dice, de la comunidad, el apoyo de todas las personas de todos ustedes, los oyentes, que hacen su aporte voluntario al bolsillo de Dios. Gracias, gracias. Sigamos sosteniendo esta radio que llega a todos lados, realmente una gracia de Dios. Mucho antes de la pandemia ya la radio empezó a transmitir las misas por internet. Sí. Así que a todos los enfermos que por ahí no pueden ir a misa. Exacto, pueden escucharla por internet, y los que están cercanos, ¿no es cierto?, a la transmisora lo escuchan por FM directamente. Así que bueno. Bendiciones y saludos a todos los programas. A todos los equipos de radio, bendiciones. Y también saludamos a nuestros hermanos de la comunidad Convivencia con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita. Y de paso aprovechamos una invitación para este domingo 31, para mañana, porque se hace un encuentro de conviventes. Los que hicieron las convivencias. A todos los que han hecho convivencias. Recordar y encontrarse. Están invitados a nuestra Casa Belén, allí en la avenida Rivadavia, y justamente a la altura de donde sale ese pasaje cortito que sale hacia las vías, el pasaje Belén. Así que están todos invitados. A partir de las 10:30 de la mañana creo que empieza dicho encuentro. Tal cual. Así que bueno, mandamos bendiciones y saludos a todos nuestros hermanos que trabajan con la perseverancia en este tiempo, afirmando con los cursos, distintas enseñanzas que hemos vivido, los servidores también en un encuentro. Los distintos grupos de oración, grupos de oración virtual hay también. Hay grupos de oración virtual, hay de todo como para perseverar y seguir con el Señor unidos a Dios y para toda nuestra comunidad y para toda, como escuela, ¿no es cierto?, pero para toda la iglesia, que es lo más importante. Y que lo más lindo que nos pasó en este tiempo, también quería contar, es que se hizo, dicen que no es la primera, que es la segunda, convivencia con Cristo en Venezuela. En Venezuela había alrededor de 60 hermanos haciendo la convivencia. Vimos la foto y había muchas monjitas también. Realmente la bendición de Dios alcanza y se expande a través de distintos lugares difíciles por ahí, tiempos difíciles a veces para evangelizar, pero con la gracia de Dios todo se puede. Y se veía que los servidores eran de otros países, pero en Venezuela se cree que es la segunda convivencia, pero maravillosa convivencia con Cristo. Así que todas las bendiciones para todos esos hermanos venezolanos que han tenido este encuentro tan profundo con Cristo. Así que bueno, van nuestros saludos. Saludos a todos. Y para la parroquia donde estamos actualmente insertos, ¿no es cierto? Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Sol, Los Polvorines, van nuestros saludos a todos los hermanos del Ministerio de Música con quienes colaboramos. Músicos que quieren cantarle a Dios con el corazón, músicos que aprenden a cantarle salmos y que empiezan a ver qué gracia que se derrama cuando uno canta. Ese ha sido un hermoso fruto de estos últimos tiempos, sí, porque antes nadie cantaba los salmos, y hoy ya tenemos como 5 salmistas, sí, que están cantando los salmos. Aprendiendo los salmos y cantar. Obviamente no son especialistas, ¿no es cierto?, en gregoriano, pero ponen su mayor esfuerzo y voluntad en aprender los distintos modos de cantilar, así se le dice, ¿no?, a salmodiar, cantilar el salmo, ¿no? Y lo están haciendo realmente con muchos frutos. La comunidad está muy contenta de cantar. Se escucha el corazón de cada uno, porque cuando terminan de cantar están emocionados. Exultantes.
Tal cual. Qué Así lindo, que, bueno, ese gloria a es un Dios. fruto. Un lindo fruto, hermoso fruto. ¿Y alguien más? Los ministros de Eucaristía también. Y saludos para mis hermanos ministros extraordinarios de la comunión. Yo en este último encuentro de Corpus Christi he hecho mi renovación anual, así que seguimos siendo los burritos del Señor. Ese burrito que lo entró a Jesús el domingo de Ramos. Bueno, esos somos los ministros extraordinarios de la comunión. Llevamos a nuestro Señor para entregárselo a nuestros hermanitos que están por ahí en su casa, enfermitos, que por ahí no pueden asistir a la parroquia, no pueden ir a la misa. Entonces, bueno, nosotros les acercamos al Señor. Hermosa tarea, maravillosa. Amén. Y a todos los hermanos de distintas parroquias con las cuales hemos compartido, que continúan escuchándonos y continúan acompañándonos con sus oraciones. Jorge, a Leticia, a tantos hermanos. Bendiciones y abrazos grandes para que sigamos adelante caminando todos juntitos como iglesia hacia Cristo. Amén, amén. Si te parece bien, comenzamos poniéndonos en presencia del Señor y haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven dulce rocío, rocío que necesitamos siempre. Siempre necesitamos de tu gracia, de tu amor, tu bendición, de tu presencia. Jesús se fue, pero les dijo al Espíritu Santo. Y realmente, el Espíritu Santo, eres nuestro sostén en este tiempo de pruebas, batallas, luchas y también alegrías. Eres nuestra alegría permanente. Rúa Santa, te pedimos que te derrames con fuerza y con poder sobre cada uno de nosotros. Sobre todo sobre los más necesitados. Ven a colmar nuestros corazones, ven a llenarnos con tu amor, Señor. Amén. Ven que te necesitamos porque solos no podemos. Es muy duro el peregrinar en esta tierra, pero animados por vos, con la fuerza que vos nos das para seguir caminando y tomados de la mano de María que camina con nosotros. Conocemos el reino de Dios. El camino es más llevadero. Y sí. se conoce y se puede vivir aquí junto a ti, Espíritu Santo, el reino de Dios. Que uno piensa a veces de que el reino de Dios está en el cielo. Sin embargo, acá también se puede vivir con la experiencia del corazón, ese reino que tan ansiadamente deseamos día tras día, cotidianamente. Nuestro querido padre Alberto decía, pregustar las delicias celestiales. Y él se las está Eso gustando. era ya ir viviendo, ¿no? Acá en esta tierra, Poquito. el reino de los cielos. Pero se puede y lo importante creo yo que el secreto es estar unidos, pegaditos al Espíritu Santo, bajo la intercesión, como decía, la intercesión de María, y juntitos unos con otros, todos juntos, unos uniendo. Y caminando detrás de Jesús. Por supuesto. Escuchando sus enseñanzas, su palabra. Eso. Y de a poco nos vamos internando en ese reino maravilloso. Si te parece bien, vamos a compartir las lecturas que la liturgia nos ofrece. Hoy sábado 30. ¿Sí? Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas
llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste el dinero en el banco, para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas, y allí será el llanto y la desesperación. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Qué duro, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con nuestra actitud frente a Cristo. Es decir, de eso vamos a hablar hoy un poquito acerca del reino de los cielos. Pero vamos a hablar de que la fe no es ponerse un uniforme. Tengo fe ahora y en la parroquia, con los seres que me quieren también, tengo fe. Después cuando salgo a la calle, cuando me pisan un pie, cuando tengo un problema, ya dejo de tener fe, dejo de tener confianza en Dios, dejo de ser hijo de Dios. Soy una persona del mundo que desea insultar, desea vengarse, desea enojarse, más que decir Dios te bendiga y ten compasión de Él. Nos cuesta, ¿no es cierto? No es fácil vivir, no es difícil. Y sí, nos cuesta porque ya desde muy pequeños el mundo nos viene impregnando con esos falsos valores, digámoslo así en esos términos, falsos valores, porque nos han presentado como que esa es la norma, pero en realidad es todo lo opuesto. Entonces de a poquito nosotros vamos a ir desarrollando hoy a ver qué es lo que Jesús nos presenta. Y no esconder lo que Dios nos da, no dejarlo guardado en un cofrecito, como decía un sacerdote. Me regalaron un coche último modelo y para conservarlo bien lo guardo en la cochera, no lo uso más que una vez cada tanto. Sin embargo, ese coche está guardado, inutilizado, y es lo que le pasó al siervo malo y perezoso. Lo guardó, dijo, no voy a hacer nada para que cuando venga le doy. Pero aparte le dijo que es un señor que se enoja. O sea, lo calificó. Sí, también cometió esos errores, ¿no es cierto? De
tenía una imagen de dar una imagen negativa, porque nada que ver con lo de cómo se comportó con los otros dos, ¿no es cierto? Que habían fructificado en sus talentos, ¿no? Duro, le dijo que era un hombre que se enoja, que era duro. Así que vamos a ir desarrollando un poquito sobre nuestra mirada del reino de los cielos. Cómo debe ser lo que Cristo nos enseñó. Y a ver qué es lo que Cristo nos muestra del reino. Ahora en este segundo bloque, como siempre, nuestro hermano Osvaldo Nicastro también nos va a hacer su comentario de este evangelio y como siempre terminando con una hermosa oración. Y luego nosotros en el tercer y cuarto bloque hacemos este comienzo, porque tampoco va a ser todo el desarrollo del reino de los cielos. Lo vamos a dividir en dos etapas. Cómo vivir en la tierra, en nuestro tiempo, 2025, del reino de los cielos. Exacto. Cómo saborear, gustar, pregustar, como decía el Padre Alberto. Las delicias celestiales. Las delicias, mirando con otros ojos las cosas que vemos con el mundo, no diría mundo, diría con la mirada común de lo que uno sale a la calle y se pelea. ¿Cómo mirar con la mirada? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué haría Jesús en este tiempo, en medio de los colectivos, en medio de las pruebas, vicisitudes? Bien. Queridos hermanos, acá le vamos a dar este pequeño cierre a este primer bloque para escuchar un tema musical, los institucionales de la radio. Y acá en la Católica Argentina, como siempre les decimos, 30 segunditos y ya regresamos. No se vayan, que además reciban el Espíritu Santo. Hola, 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 mis amados, apasionados, fervientes, esforzados, valientes, compasivos. ¿Qué otro virtud le podemos agregar? Amorosos, solidarios, empáticos, misericordiosos. No es solamente un deseo de parte de mi vida, sino que también es una propuesta, un deseo de parte de Dios, para que en ese caminar en la vida diaria, a través de la palabra de Dios, a través de esa hermandad que debes tener, a través de frecuentar los sacramentos, a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, uno se va encontrando cada vez más con Dios, más profundamente con Dios. Y también uno va cambiando la vida interior. Esta parábola es una parábola tremenda, porque muchos creen de que cuando Dios habla de dinero o de tener que entregar y de vender las cosas, uno tiene que quedar, como decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, en Pampa y la Vía. Y no se trata de eso, sino que la propuesta de Jesús debe tener un impacto espiritual. Debe tener un impacto en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Podré tener? Claro que sí. Dentro del esfuerzo que debes tener, que debes darle a tu trabajo, de poder conquistar, poder lograr tener una buena vivienda, claro que sí, tener un esposo, tener una buena esposa, tener una vida saludable, tener hijos, poder pasear, poder disfrutar, claro que sí, ¿cómo que no? Pero sí es precisamente lo que Dios nos propone. Lo que pasa que a veces se suele ver en los medios de comunicación personas que tienen 95 años y, por ejemplo, y se compraron 3 barcos, 4 aviones y siguen armando empresas. La pregunta sería ¿para qué?
para quedar solamente en un pedazo de mármol o para que pongan una placa en un lugar. La propuesta de Dios es que nosotros logremos con nuestro esfuerzo diario lograr el sustento. Y cuando sobra un poquitito más de lo que necesitamos, ya está. Ahora me podrás decir, hermano, claro, usted lo que pasa es que es un hombre ya de edad. Y sí, y tenés razón. Y sabes que eso me llena de gozo, porque esta edad que voy mostrando es el síntoma de que me estoy acercando cada vez más a lo que Jesús nos quiere enseñar en este Evangelio. Me estoy acercando cada vez más a poder darle un abrazo en vivo y en directo, y a poder contemplar su rostro, y a poder decirle en vivo y en directo cuánto lo quiero, y también a pedirle perdón por todas mis equivocaciones. La propuesta de Jesús sigue ahí vigente, no caducó, no pasó de tiempo. Y su propuesta es ver dónde realmente está la riqueza y dónde realmente está el valor de la vida. La lectura de hoy es una invitación a ver el valor que debe tener nuestra relación con Dios. Por un lado, un amor gratuito que se da, que Dios nos tiene, que nos ofrece, y la respuesta, la colaboración que vos y yo le deberíamos dar. Pensaba si en uno de estos días camino las calles de mi barrio y me encuentro con un tal Jesús por ahí, y en un diálogo con él me dice o me invita a vender todo lo que tengo. Mira, si me dijera o te dijera hoy, mira, tenés que vender todo lo que tenés y tenés que invertirlo en esto, que es mi reino. Y me dirás, ¿y todo lo que logré con esfuerzo, con dedicación, con tiempo? Y me dijera, comprá acciones de esta empresa, porque no solamente vas a tener dividendos en esta vida, sino que también la vas a tener en la vida futura. Primero, ¿qué responderíamos? Segundo, ante tal propuesta, ¿realmente venderíamos todo con alegría, que es las palabras que encontramos en estos 2 versículos o 3 versículos? Jesús nos invita a atravesar circunstancias complicadas, y tanto uno como aquel que compró el campo, que lo encontró el tesoro por casualidad, como el otro vendedor, dice, o comerciante, o sea que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. A cualquiera de los 2 casos, nosotros tenemos que responder con un sí, podríamos decir con un amén. El segundo era un hombre negociante que compraba y vendía todo aquello que a él le resultaba como negocio. ¿Y qué hace? Y vende lo que tenía y compra esa perla bendita. Y como te decía al principio, es una propuesta de Dios para comprender de que a veces ponemos mucho más esfuerzo y énfasis en la vida, en tratar de lograr y de tener y de conquistar, cuando lo que importa es poder llenar nuestra vida interior. Que hoy, en muchísimos casos, cuando veo personas tristes, agobiadas, desalentadas, entregadas, deprimidas, significan que aquí adentro está faltando el amor de Dios, porque a todas esas palabras que te mencioné hay una respuesta de parte de Dios: la alegría, la paz, el amor, la templanza, la fortaleza. También es una propuesta para tener un corazón de
desprendimiento, y también a ver de que si me desprendo de estas actitudes que tengo, lograré esas virtudes que vienen solamente de parte de Dios y de su reino. Por ejemplo, la paz. Muchas personas me dicen, podemos orar por la paz, podemos orar por esto. Mirá en estos tiempos en nuestra amada Argentina, cuánta paz necesitamos. Vivimos tiempos de intolerancia y la intolerancia tiene riesgos de vida y podríamos decir que sí. Ahora, ¿cómo podemos cambiar estas cosas? Y a través de lo que nos propone Jesús, esto es hacer un buen negocio. Cuando dice, mira, esto que tenés acá, vendelo y compra esto, significa hacer un negocio. Cuando le dice nos muestra la parábola del hombre que es comerciante, es una invitación a vender eso que había logrado para conquistar esto. ¿Y dónde está realmente el verdadero valor? Y en aquellas cosas que son eternas, no en las cosas pasajeras, en las añadiduras de la vida, porque donde está tu tesoro, dice Jesús, ahí está tu corazón. Todas esas inclinaciones, las pasiones de la vida, los afectos desencontrados, los instintos, deben ser ocupados por Dios. Jesús nos propone un trueque, un intercambio, entregando cosas de poco valor para poder lograr conquistar aquellas cosas que sí realmente tienen valor. La renuncia a lo material tiene el mejor de los premios. Poseer a Dios, la verdadera riqueza, está y estará en Dios. El campesino y el comerciante renuncian a lo que ellos consideraban de gran valor para poder conseguir aquello que tenía mucho más valor, aquello de máximo valor. Quien se encuentra con Jesús y lo va conociendo personalmente, va siendo atraído por tanta bondad, tanta verdad, tanto amor para con nosotros. Buscar a Jesús y encontrarlo es el gran tesoro. Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tesoro es todo aquello que valoramos por encima de todo y lo que nos motiva o nos moviliza. Para algunos será el dinero, para otros el poder, para otros la fama. Hay muchas cosas en este mundo que compiten por controlar nuestra vida. Para Jesús, determinar dónde está nuestro tesoro es determinar también dónde está nuestro corazón. En este caso, en el reino de Dios y su justicia. La moneda terrenal o los valores terrenales tienen fecha de vencimiento, son inestables, son efímeras, son un suspiro. El poder, el prestigio y la aprobación pública son limitadas y pueden desaparecer en un instante. Voy a algo de estos tiempos. Laboratorio, una empresa, coima, dinero, bolsos, dólares. Decime para qué. ¿Para qué tanto si ahora estás a punto de perder o de haberte jugado, de correr el riesgo de que hoy vayas preso o de que empieces en un proceso donde te han puesto ahí en las primeras planas de los noticieros, de los informativos, donde aparece tu cara como mafioso, como corrupto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, amados hermanos míos, todo eso?
¿Cómo podremos mirar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a no ser de que todos sean como nosotros? Cosa que lo dudo. Siempre dentro de nuestra familia o de nuestros amigos hay personas generosas y buenas. ¿Cómo salimos de esas cosas? La situación que vivimos en nuestra amada Argentina es el resultado de algo, de que durante mucho tiempo no se hicieron bien las cosas. Entonces los resultados, cuando se hacen mal las cosas, y los resultados siempre son malos. Jesús nos invita a pensar qué pasará luego de nuestro último aliento, de nuestro último suspiro. Acumulamos tesoros en el cielo cuando tomamos decisiones en la tierra que le demuestran a Dios que nos interesa recibir, vivir y compartir su reino. Ya que lo tenemos, lo queremos llevar a la vida de los demás. Ese gran negocio, ese gran trueque que nos propone Jesús, ese intercambio, tiene un beneficio actual: poder cambiar nuestra vida, poder vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida donde disfrutemos todo aquello que tenemos, por poquito o por grande que sea, donde realmente a través de nuestras actitudes, que se convierten en virtudes, podamos trascender la vida de todos aquellos que nos rodean, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Poder, a través de ese reino de Dios que empieza a funcionar en tu vida, poder ser una luz, un referente. Poder, por ejemplo, para orar por tu matrimonio, poder para orar por tus hijos. ¿Quién te va a negar ese privilegio de pegarle un fuerte abrazo a tu esposa, a tu esposo y orar por él? Ellos también necesitan encontrarse con el reino de Dios, y también a través de nuestra vida podrán ver que hubo una parábola donde nuestro amado Jesús habla de dónde realmente está el valor de nuestra vida, dónde está realmente nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón. ¿No me acompañas en una breve oración? Padre, gracias por su palabra, por su bondad, porque claro que sí, para nosotros primero está nuestro gran tesoro, nuestro amado tesoro, que es Jesús, que es su palabra, que es su presencia, que son esas fiestas para mí eternas, que son poder llegarnos a los sacramentos, poder llegar a ese gran tesoro que es el perdón, a través de pedir perdón por nuestros pecados, recibir esa gracia de la reconciliación, poder acercarnos a Jesús en la Eucaristía, grandes tesoros para nuestra vida, y a partir de ahí poder entrar en ese proceso de amor al que usted nos invita a vivir, pero también a poder compartir con los demás. Queremos pedirle por nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras economías, por aquellos que al día de hoy no tienen trabajo. Padre bueno, usted nos mandó a trabajar, por eso le pedimos trabajos dignos, también que nos arranque si en estos momentos estamos logrando economía con trabajos indignos, que están fuera de su voluntad, fuera de su amor. Por último, clamarle por aquellos que están enfermos, para que la fuerza, la presencia de su Espíritu Santo sane a todos aquellos que están en este momento con enfermedades físicas, psíquicas. Y esto se lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, su amado Hijo, bajo la poderosa acción de su Espíritu Santo. Que tengas un excelente tiempo, que nuestro amado Jesús te bendiga y te guarde. Nos volvemos a encontrar.
Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el tercer bloque, Lilian. Le damos las gracias a Osvaldo por su comentario. Feliz, fue su cumpleaños, mi hermano Osvaldo. Que lo cumplas, Osvaldo. 67 jóvenes años cumplió Osvaldito. Y nos sigue deleitando con sus enseñanzas, con sus oraciones. Y está hecho un pibe, está realmente el Espíritu Santo lo tiene fresquito como una lechuga. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Por su tiempo dedicado tanto para darles tantas cosas lindas y buenas del Señor. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y que cumplas muchos más. Muchos más. Y también, bueno, pudimos escuchar acá, justo antes de comenzar este tercer bloque, ¿no? Esa enseñanza que nos dejara el Padre Alberto. Que no podemos tirarnos en la cama. El mundo está sediento de lo que nosotros ya hemos conocido, la Rúa Santa. Así que salgamos a entregarlas como Él nos pide. Bueno, ¿cómo comenzamos con este tema del reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos se conoce mucho, vos lo sabrás decir, en la antigüedad, con los hebreos. A ver, contanos. Sí, porque vamos a ir despacito. Para nosotros acá en Latinoamérica se nos ha hecho muy conocida la frase de los cristeros en México: ¡Viva Cristo Rey! Pero ¿realmente le damos el sentido profundo que tiene? ¿O es solamente una proclama? O sea, ¡Viva Cristo Rey! ¿Es de la boca para afuera? ¿O realmente nosotros queremos experimentar, ¿no es cierto?, ese reino y a Cristo Rey de ese reino? Ahora comprendo. Por eso nos resuena mucho, ¿no es cierto? También lo hemos escuchado de los padres de Cristo Rey, también la proclama esta: viva Cristo Rey. Pero lo más importante es cómo lo llevamos hacia adentro. Pero primero vamos a ver en dónde ya el Señor nos preanunció el reino. En Marcos 1, Marcos 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Y ustedes fíjense, ¿en qué les parece que se está basando el Señor? O con qué está haciendo empalme o nexo con todo esto que nos está diciendo. ¿Qué les suena cuando dice conviértanse? Y sí, la enseñanza que venía trayendo Juan el Bautista, porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, ¿no es cierto? Era un llamado a todos a reconocernos pecadores y que debíamos convertirnos, ¿no es cierto?, y creer en la buena noticia, porque Él fue el que preanunció, ¿no es cierto?, la llegada del Mesías. Así que ya Jesús acá en Marcos 1, versículo 15, ya nos está hablando, ¿no es cierto?, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ahora bien, por ahí nosotros podemos llegar a tener una cierta interpretación, ¿no es cierto?, del reino de los cielos. Pero en los tiempos de Jesús, en aquel momento, ¿qué es lo que los judíos entendían por el reino de Dios, por el reino de los cielos? Claro, ellos tenían la nostalgia, el grato recuerdo de lo que fue 1000 años antes el reinado de David. Claro. Y fue el tiempo de oro del pueblo de Israel. Y de alguna manera está muy bien resumido, mostrado en el Salmo 147.
Y en especial, ustedes lean todo el Salmo 147, pero yo voy a hacer hincapié en los versículos del 12 al 14, y se los leo. Jerusalén, alaba al Señor. Sión, alaba a tu Dios, pues Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con el mejor trigo. Entonces, fíjense que en el Salmo se pone el eje, dice, reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. O sea que todo lo que estaba dentro del reino estaba bendecido por Dios. Punto 1. Después dice, Él trae la paz a tu territorio. Porque David, muy hábilmente, o por la fuerza o por la diplomacia, mantuvo a todos los pueblos paganos, que principalmente ¿quiénes eran? Los filisteos en ese tiempo. Que en el tiempo de Jesús ya no existían los filisteos. Pero ese era el pueblo que realmente le hacía frente al pueblo de Israel y tantos dolores de cabeza les trajo. Y si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, la anécdota de David con la onda, David y Goliat. Y era un filisteo gigante. Pero sin embargo, David, ¿con qué le tiró? Con una piedra. Y vos decís, fíjense qué importante el simbolismo. Con una piedrita volteó al gigante. Un jovencito. Claro, pero ¿qué es lo que iba cuando él revolvió esa onda? Iba la fuerza de Dios. Porque en realidad Dios venció a los filisteos, no fue David. Y detrás de David siempre estuvo Dios. Eso es lo importante a tener en cuenta. Ahora bien, quiere decir, en definitiva, con este simbolismo, ¿no?, de tener los enemigos del otro lado de las fronteras, que en ese tiempo eran los filisteos, era tener el mal a raya. Claro. Por esta raya el mal no pasa. Dentro de la ciudad estamos todos bendecidos por Dios. Hay providencia. Y ahí está, providencia, dijo Lilian, y dice, y te satisface con el mejor trigo. O sea, es como que vos fuiste al supermercado y te compraste el mejor paquete de harina de trigo puro, bien filtrado, de primerísima calidad, con las mejores semillas de trigo. Dios les daba lo mejor. No les hacía faltar nada. De lo mejor, no les faltaba nada. El mal a raya, los enemigos afuera, También. Bendecidos. Ese era el reino de Dios. Ese era el reino de Dios, para ellos era el ideal. Supongo que para los fariseos más que nadie. Exactamente, sobre todo para los fariseos, que de hecho que habían recibido, ¿no es cierto?, toda la instrucción de los maestros de la ley, porque ellos eran los que interpretaban, ¿no es cierto?, la ley, instruían a los fariseos, y ellos ¿qué hacían? Cumplían las normas. Y esto lo subrayo, cumplían las normas. La ley de la transacción será algo parecido. Claro, porque el problema que se les presentó y a lo cual lamentablemente ellos quedaron abrazados, y hasta incluso nuestros hermanos separados, los protestantes, también hoy en día quedaron abrazados a esto del materialismo. Empecemos llamándolo así. El materialismo, esto de
el mejor trigo. No te va a faltar nada, Señor. Si Y- sigues a Dios, nada te va a faltar. El segundo problema es el hecho de esta teoría transaccional, esto de que era un contrato. Yo me porto bien y vos me bendecís. Yo te doy mis ofrendas y vos me perdonás mis pecados. Y vos me perdonás todos los pecados, y yo tengo que tener bienestar, yo y mi familia. Entonces, lamentablemente, ese contrato es como que de alguna manera le torcemos el brazo a Dios, porque yo cumplí. Yo hice lo que Yo tenía. cumplí con las reglas. Normas, las reglas. ¿Vos a quién le diste las reglas? ¿A Moisés? Sí. ¿Moisés las dejó escritas? Sí. ¿Los maestros de la ley las interpretan? Sí. Yo soy fariseo, las cumplo. Al pie de la Entonces vos tenés que cumplir tu parte ahora. Claro, tenían ese concepto. ¿Y qué pasó después? Claro. Cuando llega Jesús, acá él empieza a mostrar que no es así la historia. Y nosotros dijimos que íbamos a desarrollar, ¿no es cierto?, este tema del reino de los cielos en 8 principios. En 8 principios, y lo vamos a dividir en 4 y 4, porque si no, no nos alcanza el programa. 4. Los primeros 4. Y el primero de esos principios es la interioridad. ¿Pero y qué tiene que ver entonces? ¿Por qué lo plantea Jesús desde ahí, desde la interioridad? Porque fíjense que Él lo dice en las bienaventuranzas. Cuando ores, el Padre ve en lo secreto. Que no vean los demás que vos estás orando. Hay una palabra- No te pongas a orar en público, en la plaza, levantando los brazos a los alaridos para que todo el mundo te vea. Ese era uno de los problemas de los Cierra tu fariseos. puerta en tu cuarto. Claro, vea la intimidad, vea tu cuarto, vea tu interioridad. Y allí, en lo secreto, ora a tu Padre. En tu corazón, me parece. Ahí vamos a ver qué significa el corazón. Lilian está ahí en la gatera que quiere ya salir como tiro. No, quiere escuchar, y lo quiere entiendo. Y lo entiendo porque es lo más maravilloso que hay. ¿A dónde iban los judíos a hacer su oración? Sinagoga. Y los que estaban lejos, pero los que estaban en Jerusalén iban al templo. Porque decían que ahí habitaba Dios. Y Jesús primero les termina hablando, ¿no?, de su muerte y resurrección les hablaba en definitiva. Pero que cuando Él dijo que el templo se iba a destruir, los judíos se reían, porque Salomón había tardado años y años y años en construir tremendo templo. Pero ¿qué les pasó alrededor del año 70 después de Cristo? Vinieron los romanos y les arrasaron el templo. Lo único que les quedó es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, que es una de las paredes exteriores del templo. Quedó solo eso. Todo lo demás los romanos lo destruyeron. Y ahora, ¿a dónde alabamos a Dios? Y es allí donde Jesús cambió nuestra historia, con su muerte, su pasión, muerte y resurrección, porque a partir de ahora Él se quedó con nosotros en nuestra interioridad. Y ahí va lo que preguntaba Lilia. Nuestro corazón es el santo de los santos. O sea, el reino de los Ese cielos. lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ese es el lugar en nuestro corazón donde nos encontramos con Dios a cada momento. Nos sentamos y hablamos con Él. Exacto, cerramos nuestros ojos,
nos sentamos a los pies de Jesús Ahí se empieza a y en vivir el nuestro reino. corazón empezamos a ver este tema de la interioridad. El reino de los Porque Jesús les empezó a demostrar de que lo importante no era cumplir con todas las leyes y que los demás te vieran. No era importante poner cara de vinagre cuando hacías ayuno, para que los demás se enteren de que estabas ayunando. Ni tampoco a ver quién ponía la limosna más grande o quién presentaba la ofrenda más grande, solamente para hacer demostración delante de los demás. O sea, me das la razón que dije cuando empezamos a rezar, de que no hace falta ser cristiano poniéndose un uniforme de cristiano, sino ser auténtico. Ser auténtico cristiano. Cristo fue auténtico. No parecer, ser. Amén. Y, por ejemplo, llegar a la casa, lavarse las manos para purificar y dejar el pecado afuera. Y quedó demostrado, fíjense en la carta de Santiago, ¿de dónde brota el pecado en nuestros labios? Hoy De nuestro interior, no entra de afuera, no nos contaminamos de Hoy afuera. sería rezar, pero después en el colectivo enojarse y insultar y no, tener estás, odio y venganza. no estás siendo coherente. Ajá. No está siendo coherente. Tal cual. Y tampoco el hecho de decir el sábado cuento los pasos para no excederme Voy a misa. y no cumplir con el Todos sábado. los domingos. Y nosotros, ¿qué diríamos los católicos? Yo voy todos los domingos a misa. Ya está. Cumplí. Pero no Cumplí. vivo una interioridad y Pero un diálogo con mi padre. ¿viviste la misa? No. ¿Viviste Estoy la pensando paz en la comida que tengo que hacer para al mediodía? Claro, porque la misa es a las 11, entonces a las 12 hay que comer. Pero, ¿y si mejor vivís la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que se ofrece ahí nuevamente en el altar? Porque es la misma pasión, muerte y resurrección. No es que recordamos, es la misma. Entonces, esa es la primera invitación que nos hace el Señor, a la interioridad, a lo secreto, a encontrarnos con Él, a profundizar en nuestro corazón, a charlar con Él, así como Él lo hizo con los discípulos. El santuario de nuestro corazón, Exacto. nuestra vida es el corazón. Allí está Él y nos sentamos a sus pies y podemos dialogar y contarle todas nuestras cosas, contarle el nuestro reino. Claro. Y ahí empezamos ya Ahí a vivir el reino. Gloria a Dios, qué lindo, me gustó. Y me voy pasando ya rapidito al segundo punto porque si no el bloque no nos va a alcanzar, que tiene que ver con la gratuidad, lo gratuito de Dios, que tiene que ver con la gracia. La gracia es ese don gratuito del Señor, porque no hacía falta pagar, como les pasaba que tenían que para ofrendar en el templo tenían que pagar por un par de tórtolas, era la ofrenda más económica, y había que pagar por esa ofrenda. En cambio, el Señor, ¿qué hace? Nos iguala primero como que todos somos hijos de Dios, y que todo lo que hemos recibido como hijos es un don gratuito de ese Dios Padre que nos ama. En primera de Juan dice que Él nos amó primero. Que Dios Exacto, nos amó primero. Él nos amó primero. Y nuestro amor es respuesta al amor de Dios. No es otra cosa que respuesta. Entonces, al igualarnos a todos, porque lamentablemente los hombres, y esto lo comento así, abuelo de pájaro, todos terminamos haciendo cuerpos de élite. Todos somos elitistas, el ser humano. Yo quiero estar con todos los músicos. Ella quiere estar con todos los músicos. Yo quiero estar con los cientificistas y los matemáticos. Los ministros de Eucaristía. No, yo me junto con todas las hermanas que rezan el rosario, porque nosotros rezamos el rosario todos los días y somos santas. Y de a poco vamos dentro de la misma parroquia discriminando a los otros grupos. Y de pronto no nos conocemos todos. Y no, porque yo no me mezclo con los del otro grupo.
Yo me junto con los que me siento bien, con los que hacen lo mismo que yo hago. ¿Y qué pasa con aquellos que no se... Pero esto nos pasa no solo en la parroquia, nos pasa en toda la vida del mundo. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en nuestro trabajo, en el estudio. No, yo me junto con los inteligentes, no, con los nerds no me junto, con los pobrecitos que no entienden nada, no, con esos no te juntes. Y fíjense que en todas las herejías que hemos visto dentro de nuestra iglesia pasó eso, eran cuerpos de élite. Se juntaban los que eran de una finalidad afín. Entonces, Jesús, al ponernos a todos como hijos de Dios, y todos pecadores, porque eso ya lo venía preanunciando Juan, conviértanse. Entonces, a partir de ahí, estamos todos igualados. No hay diferencia entre los gordos y los flacos, no hay diferencia entre los altos y los petizos, no hay diferencia entre los que saben teología y los que no saben nada. Es decir, Jesús vino por los más pobres, no por los más necesitados, los marginados. Vino hacia la hemorroísa, vino hacia los ciegos, hacia los pobres. Él dijo, el médico viene por los enfermos, Él vino por los pecadores. Y ahí, en esa misma bolsa, ¿no es cierto?, somos todos incluidos dentro de los pobres. Hay una palabra griega que se llama tojos, empieza con P, tojos, que significa pobre. Quien se agacha, dice la traducción, justamente está encorvado, está anonadado. Como la mujer que le lavó los pies a Jesús. Exacto, se encorvó, lloró, con sus lágrimas le lavó los pies y con sus cabellos encorvada le secaba las lágrimas, le secaba y perfumaba. Y entonces el plural de tojos es tojoi, con P adelante, tojoi, que son todos los pobres. Y esto lo menciona principalmente en la parábola que Jesús nos da en Lucas 16, del 19 al 31, cuando hace la comparación de Lázaro y el rico. Sí, y fíjate vos qué interesante, solo lo nombra a Lázaro. Sí. Lázaro, que era el pobre, era el mendigo, era el que vivía tirado en la puerta del rico y que clamaba por unas migajas. Fíjate que en la parábola es el único que tiene nombre. Al rico no lo nombra, sino que le nombra esa cualidad, que lamentablemente esa cualidad, no quiero embolsar a todos los ricos, porque tenemos santos ejemplos de ricos. Pero este es un ejemplo nada más. Claro, pero como piedra al cuello, la riqueza lo llevó al infierno, digámoslo así, para completar. Como el rico que de pronto y le clamó al padre Abraham, el rico, de una y mil formas, de que el pobre Lázaro le mojara los labios porque tenía sed, que el pobre Lázaro fuera a visitar a su papá y a sus hermanos para salvarlos. Y Abraham le dijo, ya tuvieron a los profetas y a Moisés, y no les hicieron caso. Y lamentablemente, solo Lázaro entró en el gozo de su Señor, y el pobre rico al infierno. Solamente doy un ejemplo de un rico santo, y busquen la historia de Ernesto Shaw, este hermano argentino, empresario, uno de los dueños de la cristalería Rigoló en Berazategui, que está abierta su causa de beatificación. Búsquenlo, mis hermanos, y vean qué maravillosa vida, porque él buscaba la manera para que sus empleados no quedaran cesantes, para que sus empleados pudieran llevar el pan todos los días a su casa. Lean la maravillosa y hermosa historia de este próximo, y esperemos que sí, santo del Señor Ernesto Shaw. A mí me parece que lo importante es tener en cuenta que todo lo que es en demasía, todo lo que es en exceso, o sea,
todo lo que es exceso hablando de un ejemplo de los ricos, pero no podríamos decir cualquier cosa. En nuestras élites elegimos a veces cosas como primordiales, el estudio, lo que sea en exceso, eso también nos separa y nos marginamos a aquel que no tiene educación, porque no tiene educación. O sea, lo de los ricos es un ejemplo, pero cualquier cosa en exceso que nos separe, que dividamos. Vos no, porque no sos bajito. El poder, aquellos que tienen poder, la política, por ejemplo. También, pero hablamos del caso de más chiquitos, de los cuales marginamos. Vos porque sos feo, yo porque soy linda me voy con las lindas. Es decir, ese motivo. Recordemos lo que nos decía el Papa Francisco: salgamos a la periferia, salgamos a buscar los descartados, salgamos a llevar la caridad. Ese es el mensaje de Cristo: amar, amar, amar como Dios nos ama a nosotros. Se puede. Queridos hermanos, hasta acá les compartimos este tercer bloque que ya se pasó de largo, y en el cuarto bloque Lilian desarrollará sus 2 puntitos. Hay muchísimo más para hablar de todo esto, pero esto que les sirva de puntapié para que ustedes hagan su búsqueda de estos temas, ¿sí? Ya volvemos con más. Reciban el Espíritu Santo. No se vayan, que viene el cuarto bloque, el mejor. Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el cuarto bloque, Lilian. Este es tu bloque. No, mi bloque no. Estamos hablando de Jesús. En todo caso es el bloque de Jesús. Amén. Y sigue compartiendo con nosotros. Entonces tengamos en claro que eran 2 puntitos los que diste. 2 características de interioridad y gratuidad. O sea, que tiene que ver con la gracia. Hasta Dios ahí. da amor a quien quiere. A todo el mundo quiere dar malos y buenos. Ese es el resumen del segundo punto, ¿no? Amén, sí. A todos. Aún a los que nos molestan, nos parecen que irascibles. Todos son sus hijos. Amén, amén. Bueno, el tercer puntito sería: Cristo nos da en el reino a través de la libertad. La libertad, entonces. Sí, o sea que si yo digo viva Cristo Rey, pero digo viva Cristo Rey, y no digo viva Cristo Rey, significa que no tengo en mi intención, en mi corazón, la libertad de los hijos de Dios. Hay una frase inclusive que dijo uno de los santos: ama y haz lo que quieras. Hoy en el día se puede decir que la libertad tiene que ver no solo con el libertinaje, sino con las ganas. Yo tengo ganas, hago lo que quiero en mi vida, hago lo que se me da la gana. ¡Jo! Y resulta ser que ahora hay una especialización que se estudia, que es el marketing, que maneja las ganas. O sea que estamos entregando nuestras llaves de nuestra vida a quien domine las ganas, el marketing. Que con las ganas se puede hacer, con el tema hago lo que quiero, se puede hacer muchas cosas. Perdón, eso que mencioné al principio yo de los algoritmos, eso es lo que hacen buscando en nuestros celulares, qué es lo que nosotros buscamos, y nos brindan esa información que nosotros buscamos. Ellos manejan nuestras ganas. Claro. Y resulta que en una de las lecturas que se puede leer, que conocen el espíritu, ¿se acuerdan cuando Jesús en Lucas 4 decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado para dar la libertad a los pobres? ¿Se acuerdan? Bueno, esa lectura es hermosa, porque Dios nos da a través de su Hijo, a través de Jesús,
esa proclamación de que Jesús vino a abrir las puertas de todos los que están prisioneros. Y a veces en esta cuestión de las ganas estamos prisioneros, estamos esclavizados. Y lo que quiere decir Jesús es que Él vino para darnos la libertad. La libertad de los hijos de Dios. Esa libertad que no tiene que ver con ser libre, soy libre, hago lo que quiero, no, sino tiene que ver con libertad del amor. Es decir, yo amo y puedo saber que ese amor viene de Dios y va de Dios hacia mi hermano, hacia mí. Ese amor, ámate a ti mismo. Si te amas a ti mismo como amas a Dios, vas a poder amar a los demás de esa misma dignidad y de ese mismo tesoro, de ese mismo cielo, porque no tiene que ver con un amor que se acaba, que se cansa, que se envejece, que no alcanza, que me da bronca y no puedo amar a esas personas, sino habla del amor de Dios que proviene de la eternidad. Y si logramos eso en este mundo, en nuestra cotidianidad, vamos a lograr algo muy importante. Ustedes se acuerdan de cómo Cristo se movió en todos lados, en todos los estratos sociales, en todas las diferencias entre hombres y mujeres de esa época, entre los niños, que se les daba muy poca importancia, los ancianos, las viudas. Eran personas muy marginadas y sin embargo Cristo vino, no dejen que los niños se acerquen a mí. También dio el ejemplo de la viuda que dio su última moneda, que era la más importante. Es decir, Él exaltó verdaderamente lo que es la libertad. Y nosotros a veces creemos que irradiamos esa libertad porque creemos en Jesús, pero no es creer solamente, es vivir, es sentir no como un sentimiento, es experimentar que Dios habita en tu ser interior. Por eso la interioridad es importante, por eso la gratuidad es importante, porque eso produce en que vos dejes que entre a mi corazón Espíritu Santo. Y Espíritu Santo vive en el amor, vive a través de mi vida, de mis trabajos, de mis estudios, de mi matrimonio, de mi vida entregada a Dios. Vive tú, Dios, en mi ser. Lo que voy a irradiar no va a ser solamente en mi ser, porque esta vasija va a ser vasija de barro, de madera, de lo que sea. Va a ser siempre esa misma vasija, pero adentro, el contenido, esa esencia habla de la gracia que no se acaba, del amor. Y eso es vivir en libertad, irradiar el amor sin límites, el amor que nos libera del poder del mal, el amor o la libertad que nos libera del poder del pecado, porque cuando somos hijos ya dejamos de pecar, no por la obligación de las tablas, sino porque no queremos ofender a Dios Papá, queremos lastimarlo con nuestro pecado, porque lo amamos, porque somos hijos. Entonces, ¿qué nos da la libertad? La libertad nos da el poder de librarnos del mal, poder de librarnos del pecado, poder de librarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, ¿no? Por ejemplo, de la opinión de las personas. Vos sos el que reza, el que está siempre con ese Jesús. O que en el trabajo se ría el que está siempre hablando o mostrándose que quiere llevarnos a todos a Jesús. Y sí, puede ser que nos margina, que el mundo hable mal, pero a nosotros no nos interesa sino el que dirán, si no nos interesa que Dios nos está viendo, la opinión, no nos interesa la opinión ajena. Pero desde el amor, hablamos de esa libertad que proviene del amor del Espíritu Santo habitando en nosotros. Si Dios habita en nosotros, aparece la libertad, aparece esas ganas, esas alegrías,
cómo Cristo no solo dijo, dejen que todos los niños se acerquen a mí, sino Él se acercó a Mateo, que era un ricachón que estaba haciendo negociados con los romanos a costa de los diezmos de los judíos, del tributo, mejor dicho, perdón, del tributo de los judíos y de los hebreos. Y lo odiaban todos los odiaban. Y sin embargo, Jesús le lo miró a los ojos, le dijo, ven, Mateo, yo voy a ir a tu casa, prepara tu casa para que voy esta noche a cenar. Y lo miró y él tiró todas sus cosas y dejó todos sus bienes y devolvió todo lo que pudo y lo siguió a Cristo. A Pedro, que pescaba, que era un gran pescador, humilde, pero era un comerciante de los pescados, lo miró y le dijo, ven y sígueme. Ese llamado fue suficiente para que dejaran sus actividades, sus cosas que los separaban de Cristo. Tiraran todas las cosas para buscar a ese Cristo que les daba la auténtica libertad, la libertad de ser hijos. La libertad de Cristo nos produce escalofríos porque los santos, la mayoría de los santos, notaron esa libertad de Cristo a tal extremo que sintieron ese deseo de la santidad hasta el final. Cuando Dios habita en tu ser, tenés mayor comprensión, templanza, podés soportar cosas que nunca soportarías de otra forma, con la riqueza o con el poder, con el aprecio de todas 100, 200 personas que te quieran, que nada de eso te llena, que cuando te llena el amor de Dios, te llena todo el corazón, te invade el amor. Qué lindo ejemplo el de Francisco. San Francisco rechazó toda la herencia de su papá. Riqueza. Toda la riqueza. Por seguir a Jesús. Por seguir las verdades evangélicas. Y eso te hace libre de los aperos. Era feliz, era verdadera. Por eso la famosa alegría perfecta. Es la que vivió San Francisco. Bueno, y por eso te produce esa libertad, alegría. Cristo te produce alegría. Y la irradias y puedes decir, ¡viva Cristo Rey! Pero como lo decían ellos en ese momento, en ese tiempo, en esas batallas que tenían, la hacían con convicción de llegar inclusive hasta la muerte. Dar la vida. Los santos entendían que dar la vida por Cristo era vivir esa libertad total, sin apegos a los sentimientos, sin apegos a los miedos. Ya era Dios habita en tu corazón. Dios vive a través de tus poros, tu mirada, de tus frases, de todo. Perdona. En San Pablo, en la carta de los Gálatas, dice, para ser libres nos liberó Cristo. Bueno, esto sería uno de los puntitos. Entonces podemos decir interioridad, gratuidad, libertad y ahora viene confianza. La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza en Dios? Es esa providente manera de ver a Dios como Padre, como que te sostiene de la mano. En los tiempos de pruebas, en los tiempos de alegría, siempre estás atento a esa mirada del Padre y no te soltás de la mano. Levantás tu brazo, le clamás al Padre cuando estás pasando pruebas. Confianza. Los hijos confiados, pero para eso tenés que ser hijo, como decíamos. Y para ser hijo necesitas tener una interioridad, un diálogo permanente con Dios, una oración personal. Tenés que saber que Dios ama al que está tu vecino que te molesta y que no lo soportas, también lo ama. Saber de que Dios da amor a todos, se hace llover para todos.
Para ricos y pobres, para santos y no santos, amar a todos. Para Dios es importante que no tengas miedos ni límites, que seas libre. Y para que puedas ser auténtica confianza y soltarte de estas manos de la seguridad, de la economía, la seguridad, de que, por ejemplo, tenían los hebreos en ese tiempo, de los límites que le ponían a los enemigos, y todas esas libertades que de pronto hoy en el día te dicen, llénate de plata, llénate de belleza, llénate... No, pero para eso lo que te pide Dios es que seas hijo. Esa es la diferencia. Ser hijo e hija. Reconocer que tu manera de vivir tiene que ser como hijo. Y me acordé de llegar a la esquina, ¿no? Y estirar mi manito agarrándome de papá o de mamá. Así debe ser mi confianza hoy con Dios. Estirar mi mano, agarrarme de la mano de papá Dios, y confiar plenamente que Él me lleva por el buen camino. No puedo superar esta enfermedad, pero si estoy de tu mano, esta enfermedad que tengo en mi cuerpo va a ser sostenida por el amor que vos me das diariamente, donde yo puedo ver que tu amor supera mis miedos, tu amor supera todas estas cosas que paso. Que puedo cruzar el mar de tu mano, porque me va a levantar. Puedo cruzar la calle, porque está tu presencia, tu mirada. Un padre mira a sus hijos cuando salen a jugar, así también Dios nos mira a nosotros, se deleita mirándonos como hijos. Y nosotros tenemos que tener ese sentimiento de hijos. Si somos hijos con obediencia, con humildad, con la necesidad de estar con Él, vamos a ser también confiados hasta el final. Amén. Amén. Y por ahora terminamos ahí. Por ahí terminamos, sí. Después Pero como les decía antes, ¿no? Estos puntos dan para muchísimo más desarrollo. Si nos ponemos a buscar en la palabra de Dios, hoy tenemos cantidad y cantidad de lecturas. Yo recién escuchaba a Lilian, ¿no? Cuando empezó el tema de la confianza, y me acordé de los Anawim, los pobres de Yahvé, que eran los que realmente esperaban totalmente confiados la llegada del Mesías, pero no estaban atados a ninguno de los criterios del mundo. María era una de los pobres de Yahvé, que confió plenamente en lo que le dijo el ángel. Sí. Dio su sí así, pero prácticamente sin pensarlo. José cuando salió con María embarazada y confió en la llevaba a Egipto, y el ángel del Señor le dijo, toma a tu esposa y al niño confiado y vete a Egipto. ¿Y sabía dónde iba? No sabía, no tenía ni idea, pero era la confianza absoluta. Se dice que la tribu de los esenios eran los pobres de Yahvé, eran los que justamente cultivaban esta idea de la confianza plena y absoluta en Padre Dios. Y Juan el Bautista se dice que fue formado con ellos, con los esenios. Por eso Juan entregó su vida también. Qué bendición, ¿no es cierto?, tener alrededor nuestro todos los pobres de Yahvé. Fíjate la libertad de Juan, que no tuvo pelos en la lengua de decirle a Herodes, sos un pecador, y era el rey, y tenía poder sobre él, y sí, pero no tuvo ningún problema de decirle, vos estás viviendo en adulterio. Lo que hizo después Jesús también. Y Jesús también no tuvo ningún problema en decir todas las verdades evangélicas. Muerto, se salió de la tumba y... Ni ahí lo pudieron sujetar, ni siquiera en la tumba. En todos lados, Así que libre y nos hizo libres. Él libre y nos hizo libres también a nosotros.
Después en el próximo programa vamos a seguir compartiendo más sobre este tema. Los 4 principios que faltan, ¿no es cierto? Y si a alguno le gustaría seguir desarrollando estos temas, pónganlo en los comentarios, a través de la página de Facebook de Reciban el Tenemos más Espíritu testimonios Santo. para contar. Hay muchos testimosos Pero sobre no nos esto. alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo Dale, de eso. programa tan bendecido. Nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros también queremos, Jesús, vivenciar este reino de los cielos. Pero nos cuesta, porque a veces pensamos en todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos... Sí, es verdad que tenemos que hacer muchas buenas obras y multiplicar los talentos, porque vos lo pedís. Pero a veces lo hacemos como obligación, no lo hacemos con amor, con presencia de hijo. Lo hacemos porque lo tengo que hacer, porque si no, no voy a ganar el reino de los cielos. Y en ese lo que tengo, me olvido de que, y lo que debo, me olvido de que Dios me está invitando hoy a ser libre, a ser hijo, a levantar la cabeza, a levantar los brazos, como decía Miguel, y decirle, acá está mi mano, ayúdame, necesito tu papá, como diría un libro que conocemos también. Entonces te pedimos, Señor, Dios Padre, esa experiencia de ser hijo, esa experiencia de ser hija e hijo amado, abrazado, donde venimos con nuestros límites, falta de libertad, con nuestras necesidades, con nuestra pobreza, con nuestras heridas, con nuestra discapacidad, con nuestros problemas, miedo al enemigo, al mal, con nuestros miedos. Y necesitamos que nos liberes, que nos des tu amor gratuito, que nos lleves a esa intimidad, a esa morada, como decía Santa Teresa, esa morada interior donde podamos disfrutar de tus caricias, disfrutar de tu presencia, disfrutar en nuestra habitación contigo, o recibir tu cuerpo y tu sangre y disfrutar de tu presencia viva en nuestro ser. Pero necesitamos que nos ayudes porque somos finitos, somos limitados, somos pobres. Somos pobres. Somos pobres. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a colmar nuestras vidas. Y ven a hacerte vida nueva. Amén. En nosotros, para que nosotros podamos irradiar a los demás. A esas cabezas de hermanos que están agachadas, mirando el piso, mirando el dinero, mirando que no alcanza, mirando la salud que no alcanza, mirando qué me dirán. Que podamos realmente compartirles, ¿no es cierto? Que todos somos hijos de este Padre Dios. Que el reino que nos está acá. ama, que el reino está acá, que Él quiere nuestra felicidad, que Él quiere que seamos libres, que confiemos en Él. Como María lo hizo. Confiar plenamente. Confía y darle en Dios. nuestro sí, darle nuestro sí como se lo dio a la Virgen Santísima. Sí, María, enséñanos tú con tu presencia de madre. Tómanos de la mano y condúcenos diariamente hacia Jesús, hacia recibir esa mirada que tuvo Jesús con Mateo, con Pedro, con Pablo en el corazón, pero con cada hijo e hija que le mostró que Dios ama hasta el fin. Dios entra en el interior, te hace hijo, te hace hija. Inclusive cuando uno está enfermo, seguís teniendo esa fortaleza, ese amor, esa presencia cálida en tu corazón, diciéndote que te acompaña todos los días, te acompaña aún en tu enfermedad, aún cuando no estés consciente, está sentado Dios a tu lado, Jesús está sentado a tu lado, cuidándote, acariciándote, porque te ama, porque prometió amarte hasta el final y va a estar hasta el final de tus días. Pero vos lo sabés porque sos hijo, sentís hija, hijo. Esa es la experiencia, sentirse hijos de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos compartido, reciban el Espíritu Santo.
el programa de Dios para todos nosotros. Nos despedimos. Con un abrazo santo para que el próximo programa sea más rico que este. Que Dios nos acompañe a vivir ese reino en medio de los colectivos, en medio de las dificultades. Y que caminen erguidos, con la cabeza bien en alto, porque todos somos hijos de este Padre Dios maravilloso que nos ama. Y estamos con nuestros hermanos que rezan siempre por nosotros. Amén. Si Dios quiere, nos reencontramos en 7 días. En 7 días. Un besito santo y Dios los bendiga. Abrazos. Chau. Chau. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Madre Teresa. Si te gustó Reciban el Espíritu Santo, no te olvides de darnos un like, suscribirte a nuestro canal y hacer un clic en la campanita para recibir todas las novedades. Gracias.